Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendito Dios, te pedimos que cubras una vez más este lugar con tu presencia llena de amor. Padre, te pedimos que no permitas que nada ni nadie venga a interrumpir este encuentro contigo. Bendito Dios, que la gloria sea para ti, Señor Dios, bendito seas. Compartimos el tema Eucaristía 4. Van a haber algunas secciones como el servicio de Jesús como sacrificio. Será uno de los temas que vamos a compartir. El otro es la cena de Jesús relacionada con el banquete del reino. Y gestos en la última cena, palabras interpretativas de Jesús. Platicando con alguna hermana, me decía, mire, lo más importante son los retiros. Ahí se encuentra Jesús, y le digo, no es cierto, disculpe. Lo más importante es la Eucaristía. El Concilio Vaticano II dice bien claro, hay 4 maneras de presencia de Jesús. Una, la cuarta es en la asamblea, en los retiros. Esa es la cuarta, no es la primera, es la cuarta. Así lo dice el Concilio. La tercera es en el celebrante o dirigentes. La segunda es en la palabra. Y el primer lugar lo lleva la Eucaristía. Está en las 4 maneras, pero de una manera especial está en la Santa Eucaristía. Y el gran problema de nosotros católicos es que no hemos logrado profundizar en lo que es la Santa Eucaristía. Estaba un día de estos en una comunidad donde hay presencia eucarística, está el Santísimo. Y los jóvenes estaban como que estaban en el parque, como que no hay nada ahí, sentados con su ropa apretada, extendiendo los pies. Es increíble la formación tan deficiente que tenemos a nivel católico acerca de la Eucaristía. Ya lo hemos compartido en otro momento, sí, los textos, tanto el Catecismo de la Iglesia como los documentos del Concilio y los escritores, los padres de la Iglesia, dicen que es la fuente, el resumen de todos los evangelios, en la cima de la espiritualidad cristiana. Entonces podemos saber una cosa, queridos hermanos, la razón de que se esté cayendo este bendito país y países cercanos como Honduras y Guatemala, en primer lugar está en la deficiente formación eucarística. No deberíamos necesitar oraciones raras de sanación y liberación si tuviéramos bien la presencia eucarística. Los santos de nuestra bendita Iglesia Católica, a lo largo de los siglos, cuando han tomado bien la presencia eucarística, Satanás se estrella contra esa presencia, no tiene nada que hacer. Entonces, de ahora en adelante, revisemos un poco. Cada vez que hay un ataque satánico, revisemos nuestro amor eucarístico. ¿Dónde está ese problema? La solución no es ir al Santísimo. No, Señor, no es eso. Es que usted realmente sea un cristiano eucarístico, que es otra historia. Usted no resuelve sus problemas con venir al Santísimo, no lo resuelve así, porque Satanás también viene aquí. Entonces no se resuelve con ir todos los días al Santísimo. Depende cómo vaya, depende cómo esté. Y para eso vamos a compartir en este bendito día estos detalles que nos ayudan a entender el servicio como sacrificio. Uno de los grandes problemas que se plantea en la Eucaristía es, ¿realmente el sacrificio de Jesús es continuación de los sacrificios del Antiguo Testamento? Porque si no entendemos bien, la Eucaristía se cae y es el centro de nuestra fe, es el origen, es la fuente. Veamos cómo lo dice la carta a los Hebreos 9, 25 al 26. Carta a los Hebreos 9, 25, 26. Y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, al modo como el sumo sacerdote que entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo.
sino que se ha manifestado ahora una sola vez al fin de los tiempos, para la destrucción del pecado mediante su sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos. Es un texto bastante denso. ¿Cómo lo resume San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia del año 407? Ahí lo pongo en la paginita, dice: él muchas veces se contrapone al una vez, San Juan Crisóstomo. Y si lo queremos ver un poco más ampliado, San Juan Crisóstomo va a explicar esto. Fíjese, un resumen precioso. Punto número 1. El sacrificio de Jesús, ese sacrificio de toda su vida. Quiero explicar esto. Cuando estudiamos el sacrificio eucarístico, no podemos ver solamente el momento final. Lo explicábamos un poco allá en la parroquia, domingo anterior, en la caravana. Toda la vida de Jesús fue un continuo sacrificio. Pero si nosotros nos fijamos solamente en el sacrificio personal, voluntario de Jesús, no hemos entendido nada. O no estamos completos en la Eucaristía. Para entender bien el sacrificio, porque eso, sacrificio voluntario, podría ser un suicidio, podría ser. Entonces no es el sacrificio salvador de Jesucristo. ¿Cuándo el sacrificio de Jesús se convierte en resurrección? ¿Cuándo nos salva? ¿Cuándo de verdad nos ayuda a alcanzar la vida eterna? La vida entera de Jesús, sí. Sacrificio de Jesús, sí. Voluntariamente, sí. Pero ¿qué le falta? Veamos un poco. El sacrificio personal no solo es la negación de sí mismo. No basta, ese es el principio. Esto sería la violencia de lo sagrado. Sacrificar, glorificar la violencia, peligroso. La muerte como valor absoluto, y no es eso. La manera de romper eso es no reducir el sacrificio a una inmolación o autoinmolación, aun cuando sea en carácter personal, voluntario, sino abrirlo hacia Dios y abrirlo hacia los seres humanos. Ahí está. Cuando yo hago un sacrificio, y debo de hacer sacrificios todos los días, mi vida tiene que convertirse en un sacrificio permanente. Pero si no lo hago con la mirada puesta en el Padre y la mirada puesta en los demás, eso no sirve para nada. Si yo soy un predicador, si somos dirigentes de parroquia, de ministerio, si somos estudiantes profesionales, si somos trabajadores, servidores, y hacemos grandes sacrificios, pero no con la mirada puesta en el Padre y no por el bien de los demás, eso no sirve, no es el sacrificio de Jesús. Usted puede ser una esposa muy abnegada, puede ser un esposo muy abnegado, pero si lo hace solamente por el carapacho de la esposa o del esposo, por la cuenta bancaria, eso no funciona. Eso es cualquier cosa, se llama interés, dependencia, cualquier cosa. Es cuando lo hago puesto con la mirada en el Padre, tratando de agradarlo a Él y tratando de entregarme en favor de los demás, especialmente de aquellos que más difícil me hacen la vida. Eso es el sacrificio eucarístico. Entonces su vida tiene sentido. Entonces mi vida va a tener sentido. ¿Por qué fracasamos tanto? ¿Por qué nos quejamos? Mire, hermano, las cuentas no me cuadran. Mire, yo gano dinero y se me va como agua. Mire, hermano, todo lo que toco en vez de ser de bendición, mire, todo es un fracaso. Hermano, ya no sé qué hacer con mi vida. Hermano, estoy fracasando, mi marido, mire, mis hijos, mi negocio. Y yo más lo que me mato, mire, yo hago esto, invento y no me sale nada. ¿En quién tienes puesta la mirada? ¿En el Padre Eterno o en tu marido? En tu marido ya perdiste. En tu mujer ya perdiste. Cuando tenemos puesta la mirada en el Padre Eterno y nos ofrecemos a
sufrir, a pagar, a ayudar a los demás, especialmente a aquellos que son más difíciles, entonces mi vida se convierte en una vida de bendición. La bendición la da Dios cuando yo me entrego a Él en favor de los demás. Entonces la Eucaristía tiene sentido. Entonces tu vida, cuando vienes aquí, hoy en la mañana estuvimos aquí tomando la presencia eucarística, tiene sentido. Lo que te va a dar la gran bendición no es tu marido, tu mujer, tus hijos, la cuenta bancaria, los títulos académicos. Es la manera como tú vivas. El sacrificio diario, continuo, permanente. El Evangelio de que hablaba hoy en la mañana, del joven rico que no quiso compartir sus bienes con los pobres. No llegó a ese nivel. Esto es mío, dijo el bicho, esto yo por qué lo voy a andar compartiendo con gente haragana, que trabajen ellos. No has entendido. La vida entera tiene que ser un darse continuamente. Entonces entendemos a Jesús. No fue el momento de la cruz solamente, es toda su vida lo que es un sacrificio, con la mirada puesta en el Padre. Ya hemos estudiado esos textos y los vamos a seguir estudiando ahora. Entonces, ¿cómo lo resume San Juan Crisóstomo? En Jesús han quedado eliminados de una vez y para siempre los antiguos sacrificios de sangre. El gran problema es nuestra cultura católica, bastante deficiente en países latinoamericanos como el nuestro, donde la gente en Semana Santa se va descalza o de rodillas, caminando de una iglesia a otra. ¿Y eso por qué lo haces? ¿Te toma en cuenta el Padre Eterno eso, sí o no? Te baja un ladrillo en la cabeza, te quipulas, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Lo hace con la mirada puesta en el Padre en favor de los demás? ¿O cuál es el objetivo que persigue? El problema no es lo que yo haga, el sacrificio que haga, el problema es cómo lo estoy haciendo. La novedad del sacrificio de Cristo es no una negación de sí mismo, sino un culto al Padre pensando en los demás, ofrecido a los demás, en favor de todos los hombres. Esa es la gran novedad eucarística. Eso no existe en ninguna religión. En ningún tiempo se ha dado lo que hizo Jesús en la Santa Eucaristía. Primero, un sacrificio que nos lleva a la resurrección. Punto número uno. No es un sacrificio que se repite una y otra vez de animales. No, es un sacrificio personal. Un sacrificio que nos lleva a la resurrección. Punto número dos. No es en un templo creado por ningún hombre. Es en el templo del cielo. Es su propio cuerpo que se convierte en templo. Punto número dos. Punto número tres. No es la sangre de ningún animal. Es su propia sangre, sangre divina. Punto número cuatro. Es perfecto, por lo tanto es único. No hay repetición. Dios ha muerto, entregó su vida de una sola vez y para siempre. La Eucaristía es el sacrificio perfecto, único, irrepetible. Dios ha muerto por ti y por mí, con la mirada puesta en el Padre Eterno. Por eso el texto preciosamente dice, no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces. Entra cada año en el santuario con sangre ajena, no. Entonces dice, para la destrucción del pecado mediante su sacrificio. La única manera de levantar estos paisitos latinoamericanos que se están cayendo es nuestro sacrificio. Y es bien peligroso lo que hacemos. Todavía mantenemos mucha comida, mucho gelengue, mucha plática. Deberíamos orar más y comer menos. Deberíamos orar más, sacrificarnos más y perder menos el tiempo. ¿Cómo se logra la conversión de un San Pablo? Con un retiro de 3 días, que yo no conozco ninguno en América Latina. Un retiro de 3 días, sin ver, sin comer y sin beber. No, lo que vamos a hacer es un retiro, que van a dar de comida. Y nos quejamos y la comida que vendemos aquí, y esto es lo que están dando ahora, ay, qué poquito.
Y esos sanguchitos aguados que dieron ahí en la caravana, y nos quejamos de todo. Un sacrificio, tu sacrificio. Queridos hermanos, bienvenidos a la escuela del sacrificio de Jesucristo el Señor. Aquí venimos a dar la vida, en el nombre del Padre, en favor de todos los demás. Aquí no venimos a quitarle la vida a nadie, venimos a entregarnos todos, por todo, especialmente aquel que más mal me cae. Si no, no entendí qué estamos haciendo entonces aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí en la iglesia? Si no somos capaces de entregar mi vida por la persona que más mal me cae. Piense en la persona que más mal le cae, y si no, no tiene derecho a estar aquí. Piense en esa persona y a partir de ahora usted va a hacer los mejores favores, va a dar su vida en favor de esa persona que tan mal le cae. Su suegra, su marido, su mujer, su hermano de comunidad. Eso es Eucaristía. Es dar la vida día a día, segundo a segundo, paso a paso, en la totalidad, según la voluntad del Padre, en el nombre bendito del Padre, acabarse en favor de los demás. Levanten la mano los que quisieran ser eucarísticos de verdad, levanten la mano, ya empecé a dudar. Aquí hay unos, mire, un poquito a la fuerza, pero ahí va, los de allá, estos no nos quieren, va, que Dios los bendiga y los perdone, va. Y por aquí, los niños están exceptuados, aunque hay niños mártires también, ¿verdad? También los de la puerta, también Manuel, vaya, bendito sea Dios, Señor, tomale foto, ¿verdad? Porque después se les va a olvidar, después lo que andan haciendo es arrancándole la vida al otro o a la otra, y si no, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué venimos? Es que nos gusta que nos hagan oración de liberación, de sanación. ¿Y tu sacrificio cuándo? ¿Y tu sacrificio cuándo? Y no es cualquier sacrificio tipo Antiguo Testamento, es según Jesucristo, la Eucaristía. Veamos otra cita que nos va a explicar un poco. Tito 2:11. Lectura de la carta a Tito 2:11. Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿De qué nos habla ese texto? Se ha manifestado la gracia salvadora de Dios. ¿Para quiénes dicen? Para todos los hombres. Y en primer lugar, en la presencia eucarística, en el gran sacrificio de Jesús. Aquel sacrificio de la cruz, Jesús lo actualiza, lo deja para siempre en la Santa Eucaristía. Veamos Hebreos 10:7 lo que va a decir. Oiga qué lindo esto. Y entonces dijo: aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El versículo anterior, ¿de qué nos hablaba? En favor de los hombres. Pero si no está basado en favor del Padre, en virtud de esa voluntad quedamos santificados mediante la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Entonces dije: he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Era algo ya anunciado. Estoy aquí, dice el Mesías, para hacer tu voluntad. Muchas veces cada uno de nosotros andamos haciendo nuestra propia voluntad. Es increíble cómo cristianos eucarísticos hacen lo que les da la gana. Es increíble. Por eso no hay bendición. A partir de ahora, cada paso que usted dé tiene que ser autorizado por Jesús Eucaristía, si no, ¿qué estamos haciendo aquí? A cada quien se le ocurre dejar una reunión, ni siquiera lo anuncian y se van simplemente a hacer sus cosas. ¿Y quién manda en tu vida? ¿Jesús Eucaristía o tú? Hay gente que porque ya tiene algún poco de tiempo caminando en el servicio del Señor, ya se creen la mamá de Tarzán, se creen la non plus ultra, creen que han inventado el agua. Y ya no, mire, ay, me paso llevando a quien sea. He aquí que yo vine a hacer tu voluntad. Está hablando Jesús. ¿La voluntad de quién? Del Padre. Un ministerio cristiano real nunca hace lo que le dé la gana. No puede hacer cualquier cosa, no se puede casar, no se puede divorciar, no puede comprar, no puede vender, no puede salir, no puede entrar sin que Dios lo autorice. Por eso es que estamos mal. Satanás se fija muy bien eso.
que Dios lo reprenda. Cuando nos brincamos la santa palabra, tiene derecho a destruir nuestra vida por nuestra rebeldía. ¡Ay! Queremos bendición y queremos liberación, pero si eres un gran rebelde, si haces lo que te da la gana, ¿cómo se te ocurre pedir bendición? No va a haber bendición, no hay bendición posible. Llega un joven, un día de esto lo puedo hablar porque no lo conocen, y tiene un ataque satánico muy fuerte. Ya habíamos platicado con él en otro momento, y me dice, los demonios que estaban antes se fueron, pero ha venido uno más fuerte que los que no tenía. Este es bien fuerte, me dice. La pregunta no que es tan fuerte el demonio que tiene ahora, la pregunta es ¿por qué usted lo está dejando entrar? ¿De qué manera usted está dejando entrar los demonios? Y se me queda viendo y le digo, ¿sexo fuera de orden? Solo de vez en cuando. Pues ni de vez en cuando, nada, si quiere que los demonios se vayan. Ni de vez en cuando, nada. Se echa traguito así al rato, pues ni al rato ni nada. Ni oler a bolos, nada. Si quiere salir de eso, si no, ¿para qué le voy a hacer una oración si van a venir demonios más fuertes que los que ya tiene? Mejor quédese con el que ya tiene, hombre. ¿Usted quiere seguir haciendo, pachangueando con su cuerpo, echándose los traguitos? Entonces, siga su vida loca, hombre, no hay ningún problema. Estaba orando con una persona, 30 y pico de años, y me dice, pero es que yo no soy loca, yo no bebo, no fumo, rezo el rosario, a misa nunca voy. ¿Y cuántos maridos has tenido? 4. ¿Y cómo quieres que Satanás te respete si le estás dando entrada con sexo fuera de orden? ¿Qué anda buscando en las personas? ¿Sexo? ¿Dinero? ¿Qué anda buscando? ¿Cómo Satanás no se va a pasear en usted? Mire todo lo que anda haciendo. O deja de hacer eso, yo no puedo hacer ninguna oración por usted, le decía este chico. Lo mismo le decía a esta chica. ¿Qué puedo hacer yo por usted si usted mismo deja entrar los demonios? Hacer la voluntad del Padre, no es la tuya, no es lo que te diga el mundo. Tú y yo no somos nada en el mundo, Él es Dios. Respuesta obediente del Hijo al Padre, y después en esa obediencia se entrega en favor de todos los hombres. Sigamos. 10:10. Filipenses 2:17. Filipenses 2:17. Y aunque mi sangre se derrame como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me alegro y congratulo con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo lo tiene bien claro. Y aunque mi sangre se derrame, está hablando de sacrificio, como libación, como oración, sobre el sacrificio y la ofrenda de la fe de ustedes. Pablo está diciendo, yo voy a dar la vida. Y espero que ustedes también lo hagan. El sacrificio y la fe de ustedes. No se puede vivir esta vida sacrificial sin fe. Y fe en Jesucristo el Señor. Y aunque mi sangre se derrame sobre el sacrificio de ustedes, la fe de ustedes, me alegro y congratulo con ustedes. ¿Cuál debe ser la única y verdadera alegría? Cuando veo el sacrificio de los demás y yo me uno a ese sacrificio. Esa es la verdadera y santa alegría, no es la de la vida loca, no es el alcohol, los tragos, el sexo fuera de orden. Eso no tiene nada que ver, eso es satánico. Solamente hay Dios y hay un lugar abajo, lo contrario. O subimos o descendemos, no hay vuelta de hoja. Me congratulo, me alegro, dice Pablo, de ver cómo ustedes están, y yo puedo unir mi sacrificio al de ustedes. Entonces vamos a sacar esto adelante, dice Pablo, vamos a salir de esta crisis, porque estamos unidos en el sacrificio y en la misma fe. Así como ahí se contraponían la muerte de Cristo a los sacrificios, ahora contrapone el templo al cielo entero. En muchas veces, está hablando San Juan Crisóstomo, se contrapone una vez. El que haya entrado con su propia sangre se contrapone a la entrada en la sangre ajena. Él mismo es el sacrificio.
Y él mismo es el sacerdote, San Juan Crisóstomo. Qué bien cómo lo resume este doctor de la Iglesia. Él es el banquete, él es el servidor, él es la víctima propicia por nosotros. El sacrificio de Jesús tiene sentido y nuestra vida va a tener sentido cuando yo me ofrezca a sufrir con la mirada puesta en el Padre, para agradar al Padre, para que el Padre sea glorificado y mis hermanos, especialmente los que más daño me hacen, puedan ser salvados. No hay otra manera de entender la vida, no nos engañen, no nos demos garabato nosotros solos. El truco no es tener dinero, viajar de país en país, tener cuenta bancaria, mujer, marido nuevo, eso no tiene nada que ver. Es vivir la vida única de Cristo Jesús. ¿Cuánto dinero tenía Jesús en su cartera? No tenía ni cartera. ¿En qué casa vivía? No tenía ni casa. Lo que Él vino a hacer fue un sacrificio permanente, lo decíamos un poco en la caravana. Jesús le dice a Santa Margarita María Lacoque: toda mi vida fue un sufrimiento permanente. Acepté todo tipo de martirio para ganar tu corazón. ¿Me lo vas a negar ahora? Eso lo ha hecho con todos, con todos. No es posible entender de otra manera. No se inventen el cristianismo que no existe. Sacrificio permanente. No nos enseñaron eso, pero es necesario que lo entendamos ahora. Sacrificio permanente. Decía San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, 1787, decía él, cuando se ordena sacerdote: propósito, nunca desperdiciar un solo segundo de mi vida, ofrecerlo como sacrificio. Está difícil, está bien difícil eso. Y él explica, es que vamos a dar cuenta hasta del último segundo desperdiciado. Me tengo que ofrecer en sacrificio permanente. Jesucristo, ¿qué dice? Oren aun cuando estén dormidos, oren hasta el cansancio, acábense en el servicio a los demás. No hay otro cristianismo, no hay otro cristianismo, pero con la mirada puesta en el Padre y en favor, con la mayor alegría, con gozo, en favor de todos los demás. No, ya no puedes andar con cara empurrada, hermana. Ya no puedes andar con cascaritas por ahí, chinitas por aquí, indirectas por aquí, sarcasmo. No puedes andar con esas cosas. Eso se acabó. Eso tiene que acabarse ahora. Y si no, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué nos reunimos? Si no logramos encarnar el Cristo eucarístico, que se entrega con alegría, con entusiasmo. Santa Faustina le preguntaban: ¿y por qué anda cantando más de lo normal este día? Se ve que Dios no la está probando. Al contrario, decía ella, entre más me prueba, más le canto. ¿Pero por qué? Porque Él más se va a glorificar en ellos. Qué lindo como los santos lo han entendido. Entre más grande sea la crisis, entre más te chillen las tripas, entre más te soque los acreedores, más alabanzas a Dios. Entre más demonios vengan, más alabanzas a Dios, porque Él más se va a glorificar. ¿Cómo venció Jesucristo a Satanás en la cruz? Intercediendo por todos nosotros. Padre, perdónalos. No hay otra manera de entender el cristianismo. Tu vida entera tiene que ser un perdón en favor de los demás, un sacrificio permanente, un amor eterno, permanente. Ese es el amor de Dios. La entrega constante es el culto agradable a Dios, dice él. Sigamos leyendo. Hebreos 10:10. Ahora, conforme a esa voluntad de Dios, somos sacrificados de una vez por el sacrificio que Cristo Jesús hace de sí mismo. Palabra de Dios. ¿De qué nos habla ese texto? ¿De qué nos ha hablado? Hebreos 10:10. En virtud de esa voluntad. Virtud, ¿qué significa la palabra virtud? Viril, fuerte, un esfuerzo de varón, virtud. En virtud de esa voluntad, ¿cuál? La voluntad de Dios, la voluntad nuestra de entregarnos a Dios. Quedamos santificados. Qué lindo. ¿Cuándo nos santificamos? Porque sin santidad, Hebreos 12:14, nadie verá al Señor. ¿Cuándo nos santificamos? Cuando estamos dispuestos a entregar nuestra vida al Padre en favor de los demás.
quedamos santificados mediante la oblación, entrega de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Él nos santificó con esa entrega única y Él espera que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Sigamos. Oye, qué lindo esto. Hebreos 12, 24 y 25. Y a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificada de una sangre que habla más fuerte que la de Abel, guárdense de rechazar al que les habla, pues si los que rechazaron al que promulgaba oráculos en la tierra no escaparon al castigo, mucho menos nosotros, si nos apartamos del que nos habla desde el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto me impresionó cuando lo descubrí, bendito sea Dios. Soy un aprendiz, estoy aprendiendo todos los días y me encanta. Y bendigo a Dios por aprender todos los días. Me siento triste cuando no aprendo algo nuevo. No me gusta repetir los temas. Yo es un favor que le pedí hace 22 años cuando comencé. Yo no quiero repetir temas, Señor. Quiero encontrar cosas nuevas. Y cuando encontré este detalle, me impresionó mucho. La voz que habla. La voz que habla. Me llamó la atención. Es el libro del Génesis. Es cuando Dios le dice a Caín: la sangre de tu hermano habla desde la tierra. Me impresionó. Si la sangre de Abel está clamando, ¿y qué puede pasar cuando clama la sangre de Abel? ¿Hay perdón o hay maldición? Y Caín fue maldito. Ahora no es la sangre de Abel, es la sangre de Jesucristo la que clama. Y clama perdón. Y clama perdón. A mí me impresiona ese detalle. Fíjese lo que dice. Y a Jesús, mediador de una nueva alianza, superior a todo lo que había pasado antes, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla más fuerte que la de Abel, es el Dios encarnado. Esa sangre derramada está hablando. ¿Y qué es lo que dice Dios? La sangre de Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús? Padre, perdónalos. ¿Qué es lo que dice Jesús? Ayúdenme a salvar el mundo. Nos está diciendo a nosotros. Uno de los hermanos tiene una visión tremenda. Un hombre casado está haciendo sexo con una mujer casada. Y Dios en su gran misericordia se le revela lleno de sangre y le dice: no me hagan sufrir de esa manera, no me hagan sufrir de esa manera. ¡Qué duro! Uno de nuestros hermanos casado, acostándose con una señora casada, y el Señor, por gran misericordia, se le revela la sangre hablando: ya no me hagan, lleno de sangre, cubierto de sangre. O como cuando Santa Faustina, que tendría 18 años, y andaba de pachanga, andaba de novia por ahí, poniéndose bonita con su blusita bonita y su pantalón apretado, y se le aparece a Jesucristo y le dice: lleno de sangre, chorreando sangre, dice Santa Faustina, ¿hasta cuándo me vas a estar engañando? Te lo está diciendo a ti en este momento la sangre que habla. ¿Hasta cuándo vas a estar engañando a Jesucristo? Te lo dice Él. Y cuando logra entrar al convento, Faustina no crea que era tan dócil al principio, lo logró al final. Por eso no se decepcionen ustedes, ni yo tampoco. Mire, a las 3 semanas quiso salirse del convento y vuelve a ver otra vez, mire, la sangre chorreando del rostro de Jesús en la sábana que dividía las camas. Y le dice Faustina: Señor, ¿y quién te ha hecho eso? Tú me lo haces cuando te quieres ir del lugar que yo te llamé, cuando quieres hacer lo que te da la gana. Tú lo haces. Te llamé aquí y no a otro lugar. En todas partes está Dios. Sí, pero ¿dónde te llamó Dios? No queremos entender a Dios. No, nosotros creemos que sabemos más que Dios. Va a ir un montón de gente, 2 millones para el norte. ¿Dios lo mandó para allá? No, a ninguno. A ninguno lo mandó para el norte. Te he creado aquí en El Salvador, negrito color de amor, patas y barrigas de batidor. Pero no, queremos allá cheles, allá con crema C de pon y de dónde. Y las negritas que se van de por aquí parecen valijas a la par de las chelotas de allá, ¿verdad? Bien chaparrillas ahí, por más que se ponen, ¿verdad? Que tacones de dónde, ¿verdad? Y acá ya miden 2 metros, ¿verdad? Al natural. Mire, la voluntad de Dios. La sangre habla, te está gritando la sangre.
que está en la santa presencia eucarística te grita: ya no pequen más, ya no me ofendan más. La sangre de Abel gritaba, clamaba venganza. La sangre de Jesús, mucho más fuerte, clama misericordia, clama perdón. Jesús dice: dichosa el alma que viva la sombra de mis rayos, de mi sangre. El mal no lo atacará. Pero hay de aquellos que no vivan a la sombra de mi sangre, morirán sin remedio. Y le dice a Faustina: yo no quiero la destrucción de nadie, pero no puedo obligarlos a entrar al cielo. La sangre de Jesús está hablando una vez más ahora, y sobre todo en la presencia eucarística. Sangre que habla y hace una alianza definitiva. Jesús lo dice bien claro. Esta es la alianza nueva y para siempre en la Santa Eucaristía. No solamente es una sangre que habla para vengarse como la de Abel, no. Esa sangre está diciendo: quiero quedarme contigo para siempre, quiero salvarte. Es lo que dice la sangre que habla de Jesucristo. Sigamos un poco. Marcos 14. En verdad les digo que no volveré a probar del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Ahora pasamos a otra idea. Hemos terminado de ver el servicio como un sacrificio. Y ya hoy entendemos lo que es un sacrificio eucarístico. Pero ahora pasamos a la cena y el banquete del reino. Todos los sinópticos, escuchen, todos los sinópticos nos hablan de esto. En la última cena encuentra su mejor resumen la vida, la muerte, la diaconía y su relación con el reino de Dios. La mejor manera de entender a Jesucristo en la Santa Eucaristía. Es un resumen preciosísimo que nosotros tenemos que profundizar. Fíjese lo que acaba de leer Marcos, ¿qué leímos? 14, 25. Es un texto clásico, memorícenselo porque es clásico. Yo les aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. San Juan Crisóstomo dice, cuando él habla de nuevo en el reino, está hablando de la resurrección, resucitado. Nuevo en el reino, reino sinónimo resurrección. Es el único que puede decir eso. Y lo beberé cuando ya esté resucitado. Pero fíjese una cosa, cuando leemos los sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, Pablo, que ya fuera de los sinópticos, cuando estudiamos esto, nos damos cuenta cómo va la progresión. Si se fija una cosa, Marcos habla de él, Jesús habla en Marcos de él, dice, esta es mi sangre, yo les aseguro, está hablando Jesús, que ya no beberé, está hablando de él, no beberé del producto de la vid, está hablando de él. Pero Mateo le da un enfoque más comunitario. Veamos un poco a Mateo 26, 29. Y les digo, desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Palabra del Señor. ¿Se fijó la diferencia? En Marcos solo dice hasta que lo beba, lo beba nuevo en el reino. Mateo dice hasta que lo beba con ustedes. La Eucaristía no es solamente por Jesús y para Jesús, es para nosotros. Cuando tú estás tomando la presencia eucarística, tienes que pensar en todos, sin hacer acepción de nadie. Aquí todos valemos la sangre de Cristo, no importa de qué partido político sea, no importa de qué nacionalidad sea, aquí todos valemos la sangre del Señor. Hasta que lo beba nuevo con todos ustedes en el reino, los está invitando a todos. Se fijó la diferencia de Marcos a Mateo, pero veamos ahora Lucas. Entremos en Lucas, rapidísimo, a ver. Entonces se pondrán a decir a las montañas, caigan sobre nosotras, y a las colinas... Perdón, ahí hay un defectito en la paginita. No es 23, es 22:30, 22, perdón. Es 22:30, corrijan ahí en la paginita, hay un errorcillo. La cita número 9 es Lucas 22:30.
para que coman y beban en mi mesa cuando yo reine, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Palabra del Señor Jesús. Precioso. Miren lo que dice. Ahí en la página pongo. Hay una doble referencia al banquete futuro. Explica a Mateo y acude a los discípulos como jueces futuros. Si se fijaron, Marcos solo habla de él cuando yo beba de nuevo. Pero Mateo dice cuando lo beba con ustedes. Y San Lucas va más amplio todavía. Primero menciona 2 veces el reino. Y segundo, establece ¿para qué es esta ceremonia? Para que un día estén conmigo en el cielo, juzgando a todas las 12 tribus de Israel, al mundo entero. La persona que es eucarística realmente se prepara para la vida eterna. Y en la vida eterna, ¿qué va a estar haciendo? Ya no va a ser juzgado, va a juzgar a los demás. ¡Qué precioso! Jesús le dice a Santa Faustina de la Divina Misericordia, ¿sabes por qué alcanzaste los niveles altísimos a los cuales llegaste? Porque nunca te faltó mi presencia eucarística. Y le agrega algo más. Para ti no hay juicio, tú vienes directamente a mí. Y vas a ser la secretaria que vas a poner orden en el mundo. ¡Qué lindo, qué precioso! ¿Para qué nos llama la presencia eucarística? Para juzgar, para ordenar, desde ahora y para siempre. Esto no tiene paralelo. He estudiado 22 años la palabra de Dios y por primera vez estoy entendiendo a Jesús. Me da pena, me da tristeza. Por primera vez entiendo la grandeza. ¿Cuándo? Cuando le estoy estudiando como presencia eucarística. No hay otra manera de entender esto. Dice bien claro el texto. Para que coman y beban a mi mesa, en mi reino, allá, y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Algunos de los 11 jóvenes que formaron el primer grupo de Cristo María hace 12 años, por allá en del CD, ya lo sacamos, está precioso, porque se oye bien el don de lenguas. La persona, la joven, creo que tenía 20 o 21 años que está hablando en lengua, bien se le entiende, y la otra que está interpretando lenguas. Aquí habla de tronos. Muchos de esos jóvenes tuvieron visiones y me lo contaban, hermano, mire, yo vi un trono, un ocre, un trono precioso, altísimo. ¿Y qué estaba haciendo el trono? Esperando por mí. Y ahí se quedó el trono esperando por ellos. ¿Cuántos tronos hay esperando por cada uno de nosotros? Aquí dice el texto, y se sienten sobre tronos para juzgar a las tribus de Israel. Qué pena, se lo va a tener que llevar otro. Qué pena, se lo van a dar a otro porque usted no le quiere entrar. Para sentarse a la mesa, el oriental no se sienta con enemigos, solamente con amigos. Y no solamente es para comer, es para juzgar a las 12 tribus de Israel. Una capacidad, una espiritualidad 10, junto con Jesucristo el Señor. Hay un trono para cada uno de nosotros esperando. ¿No nos han explicado eso? Pregúntenle al que está a la par. ¿Y cuándo vas a ocupar tu trono? Dígale al que está a la par. ¿Cuándo vas a ocupar tu trono? Dígale. Pero sigamos estudiando. 1 Corintios. Primera de Corintios 11:26. Así pues, cada vez que comen de este pan y beben de la copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Bendito sea Dios. Que Dios se glorifique en esta bendita mañana. El texto dice bien claro, fíjese. Cada vez que coman este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Cada persona eucarística que le escuchen en todo El Salvador, que le escuchen en toda América Latina, el que come la presencia eucarística está obligado a anunciar de palabra y con su vida.
La vida, pasión, muerte y resurrección y la venida de Jesucristo el Señor. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no fueron todos los cristomarianos a la caravana? Fuimos 250. ¿Y dónde estaban los otros 150? ¿Dónde estaban? Y no se trata solamente de ir, se trata de anunciar con tu vida que Cristo está vivo y que viene y regresa pronto. Anuncia la muerte y el regreso de Jesucristo el Señor. Tu vida tiene que ser un anuncio grande, esplendoroso, alegre, dinámico, de que Dios está vivo y que Él viene. Los que toman la presencia eucarística en primer lugar tienen que ser los grandes anunciadores del regreso de Jesucristo el Señor. Pero la gente, cuando nos ve a nosotros todos amargados, pleitistas, dice: no, hombre, si estos están peor que los demás. Hemos visto ahora la cena y el banquete del reino. Pasemos a los gestos en la última cena. San Lucas 22:17. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Palabra del Señor. ¿De qué nos habla ese texto? 22. ¿De qué nos habla? 22:17, es un texto muy conocido. ¿De qué nos habla? Hay un detalle interesante ahí. Dice el texto: tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Explico un poco. Fíjense cómo era la cuestión. La cena pascual tenía una entrada, una bendición de entrada, era por el pan. Y al finalizar la cena pascual había otra bendición, era por el cáliz. Habían dos acciones de gracias, al principio y al final. Pero lo que vamos a ver aquí, cómo Jesús, teniendo en cuenta, no rompe definitivamente porque es una continuación del Antiguo Testamento, teniendo en cuenta el Antiguo Testamento, inicia con una acción de gracias. Pero hay algo que fue sorprendente para los discípulos. Cada uno hacía la acción de gracias al final, cada uno con su copa, un brindis. Pero ahora Jesús dice: beban de esta copa. Dice el texto bien claro: tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Y el texto es clarísimo. Porque les digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vida hasta que llegue el reino de Dios. Están bebiendo. Tomen esto, no dijo agarren su copa. Todos se quedaron fuera de sí. Es un gesto rompiendo. Se ha estudiado todas las religiones del mundo en todos los tiempos. No hay ningún caso paralelo. Esto es único del cristianismo. Este es un caso único. Ya Jesús en las comidas, en la multiplicación de los panes, había dado indicio de esto. Cuando digo tomen, repártanlo. Pero ahora hay una copa única. ¿Por qué tomó una sola copa? Fíjese una cosa. La última cena compendia y hace presente la vida entera de Jesús como servicio al reino. La cena del Señor, en sus principales elementos y estructura, no tiene paralelo en la historia de ninguna religión. Es diferente lo del bautismo. El bautismo, sí había bautismo en diferentes religiones. Lo que le agrega el cristianismo es precisamente la acción del Espíritu Santo. Pero la última cena, la Eucaristía, no tiene paralelo. En ningún momento de la humanidad se había dado algo parecido, ni se dará tampoco. Es el Dios vivo el que se queda encarnado ahí, el que se queda ahí presente, cuerpo, sangre, alma, divinidad. Y entonces, el cáliz, caso único en el mundo helénico, judío y de todas las religiones. Tendríamos que valorar este detalle. Es un hecho único que sorprendió a los discípulos y necesitaba una explicación. Sigamos leyendo.
Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 23. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Palabra del Señor. Está clarísimo. Bebieron de ella, no dice bebieron de ellas. No, bebieron de ella, de la única. Y todos obedecieron. Y cualquiera pudo haber dicho, ay maestro, yo tengo la mía, inclusive la mía es más bonita que la tuya. Qué terrible hubiera sido eso. Maestro, gracias, pero yo aquí tengo la mía, ensucia mucho, mejor yo voy a tomar de la mía, aquí tengo. Y bebieron de ella todos. Y se inicia el gran cristianismo en la iglesia cristiana. Precioso. Bebieron de ella todos. Está hablando, los estudiosos dicen, son palabras textuales de Jesús. Es un hecho histórico, es el Jesús histórico el que está hablando aquí. Bebieron de ella todos. 1 Corintios 10:16. ¿De qué nos habla? 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Palabra de Dios. En primer lugar, es para una vida comunitaria que no hemos alcanzado. ¿Para qué venimos a mí si tomamos la Eucaristía si no nos queremos ni entre nosotros? ¿O estoy hablando disparates? ¿O estoy hablando cosas que no son ciertas? Hay gente que ha llegado a las caravanas y me dice, ¿qué es lo que pasa en el ministerio? Se siente una rivalidad, se siente una división aquí entre la gente, se oyen comentarios de cómo se critican unos contra otros, y se ve la diferencia de cariños unos con otros, y se ve seriedad con unos y sonrisa con otros. ¿Qué es lo que pasa en el ministerio? Gente que viene por primera vez se sorprende. No hay unión, ¿y para qué? ¡Ay, qué bonito! En esta caravana tuvimos Eucaristía, ¿y de qué sirve si no hay unidad entre nosotros? ¿De qué sirve? Vas a los eventos que quieres, vas, tú le pones la agenda a Jesucristo, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Es Él el Señor. Lo otro que se pregunta es, ¿por qué habría una sola copa? Y gente que no estudia bien las cosas, dice, no, es que era muy pobre Jesucristo, no tenía para comprar 12 copas. Leamos a ver qué nos dice el texto bíblico, Marcos 14:15. Marcos 14:15. Él le mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada, ya lista. Preparen allí nuestra cena. Palabra del Señor. Y lo mismo va a decir San Mateo y lo mismo va a decir San Lucas. Dice bien claro, les enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Hagan ahí los preparativos para nosotros. No dijo, miren, ni modo, somos tan pobres que debajo del puente nos va a tocar hacer la cena, debajo del palo de aguacate. No nos dijo eso. Una sala grande, hoy lo sabemos. ¿De quién era esa sala grande? Lo sabemos por Santa Catalina Emmerich, por los videntes. Era de uno de los hombres más ricos de Jerusalén, José de Arimatea y Nicodemo. Esa gente tenía dinero. No le va a prestar una copa si él tenía cantidades enormes de esas cosas. Es más, si ustedes recuerdan la pasión de Jesucristo, dice que en ese lugar, en el cenáculo, como ahí ellos eran fabricantes de esculturas de mármol, para que nadie viera lo que iba a pasar ahí, rodearon con columnas de mármol, esculturas de mármol. Ahí se hizo la última cena. Bien preparada, había alfombra. El texto dice bien claro, una sala grande ya dispuesta, estaba totalmente preparada para un judío. Fíjese una cosa, no puede ser una comida pobre lo que pasó ahí, porque para el judío la comida más importante era la Pascua. Aunque se quedaran sin nada, pero eso era lo más valioso para ellos. Estaba mandado así y ellos lo creían y lo vivían de esa manera. El sueño de un judío era celebrar la Pascua en Jerusalén. Y eso era tan importante, tendríamos que entrar en las fórmulas de vida de aquel tiempo. Los de Jerusalén tenían piezas preparadas para la cantidad enorme de peregrinos. Era un honor, era una bendición de recibir peregrinos. Tenían salas preparadas para eso. ¿Cómo no lo van a tener para Jesucristo?
Si era José de Arimatea y Nicodemo, de los grandes ricos de aquel momento. Entonces no es cierto, y el texto es bien claro, dice, grande, dispuesta, preparada, hagan ahí los preparativos. No dijo, mire, de cualquier manera vamos a comer, aunque sea con el dedo. No dijo como aquellos hermanos que allá en la Asunción no ponen ni servilleta, ni modo, hagan de cualquier modo ahí con las manos, límpiense un poquito. No dijo eso, ¿verdad? Ese no es Jesús. Eso no fue la última cena. No, mire, el texto es claro. Es cierto que Jesús vivió desprendido de todo bien material, el evangelio de esta mañana. Pero la fiesta de los ácimos fue una cosa preciosa. Todos tenían su propia copa. Él tenía la suya, pero él quería que todos se sintieran hermanos de verdad. Una fraternidad se está iniciando, que no se ha iniciado en nuestras parroquias y ministerios. Seguimos jalando cada quien por su lado. Si alguien va en la fila de la Eucaristía y me cae mal, mejor me paso para la otra, para no ir a la parte esta. Qué terrible. Y uno los ve y uno los observa. No puede ser. ¿Qué estamos haciendo? Mire, sala grande, alfombrada, aderezada, era un momento muy especial. Veamos qué nos dice acerca de la copa, el Salmo 16:5. Yahvé es la parte de mi herencia y de mi copa. Tú aseguras mi suerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es la copa? Representa nada más y nada menos que a Yahvé Dios. Qué tremendo el texto, ¿verdad? Yo cuando lo descubrí digo, wow, qué precioso esto. Yahvé es la parte de mi herencia y de mi copa. Ahora, tendríamos que entrar en un estudio de qué es la copa a lo largo de la Biblia. ¿Es la gran bendición? ¿O puede ser también el gran sufrimiento? Que también es una bendición si es con Dios. Cuando Jesús se encuentra con los discípulos y le dicen, Señor, queremos estar a la derecha y a la izquierda en tu reino. Y Él les dice, eso no me corresponde a mí darlo, sino a mi Padre. Además, pueden beber la copa que yo voy a beber. ¿De qué copa está hablando? De la copa del sufrimiento. Sí podemos, dijeron ellos, Juan y Santiago el mayor. Y Jesús dice, sí la van a beber, pero no les puedo dar el derecho de un lado y otro lado. Eso le corresponde. Sí van a morir mártires. Y entramos aquí en la parte final del estudio. La Eucaristía, comer de la misma, tomar de la misma copa, comer el mismo pan significa tener el mismo destino del que está repartiendo el pan y el que está dando el vino. Cuando tú comes el pan y bebes el vino, te haces solidario de la suerte de Jesús hasta el final. Vas a morir mártir también. Monseñor Romero murió con el cáliz en la mano. Un eucarístico tiene que tener bien claro, lo más grande que tienes es a Dios, y Dios murió en una cruz, y tú también. Pasas a formar parte de los nuevos mártires del mundo entero. Qué precioso, ¿verdad? A partir de ahora eres eucarístico de verdad. Estás bebiendo la sangre de aquel que dio la vida por los demás. Tú formas parte del séquito de los mártires. Ya ves la parte de mi herencia y de mi copa. Tú aseguras mi suerte. La suerte está asegurada. Me hago acopio de la sangre de Jesús. No hay nada que perder. Veamos el otro texto. Alzaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Yahvé. Palabra de Dios. La copa de salvación es la sangre de Jesús. Alzaré, levantaré con ganas, con entusiasmo, alzaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Yahvé. La persona eucarística tiene que andar invocando el nombre de Yahvé día y noche. Una persona unida totalmente a Jesucristo el Señor. Entonces tenemos los gestos de la última cena, la copa de Yahvé y la copa de salvación. Y mi tarea es pronunciar, invocar ese gesto precioso de Jesús. Unirme permanentemente a la presencia eucarística. Santa Faustina lo aclara muy bien, lo hemos explicado en otro momento. El Catecismo de la Iglesia dice que la presencia eucarística dura 15 minutos. Ese es pan material. Pero los grandes santos como Faustina, Catalina de Siena y otros grandes dicen, en nosotros ha durado las 24 horas del día.
estamos permanentemente unidos a Jesús. A ese nivel tenemos que llegar. Andamos invocando el nombre las 24 horas del día, porque las 24 horas del día estamos unidos con Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor, se lo merece. La gloria es tuya, Señor. Bendito sea. Gracias, Jesús. Terminamos las palabras interpretativas de Jesús. ¿Por qué Jesús hizo esos gestos? ¿Por qué tuvo que explicar? Porque era algo novedoso. No habían explicaciones. Ya vimos los gestos, ahora vemos las palabras interpretativas. ¿Por qué Jesús tiene que explicar? Estaba mandado que había una explicación. Papá, ¿y por qué estamos comiendo esta jalea en forma de ladrillo? Hijo, has de saber que cuando nosotros andábamos en el desierto y estuvimos ahí esclavos en Egipto, hacíamos ladrillo. Esto nos recuerda a los ladrillos de 400 años. Papá, ¿y por qué esta salsa es tan amarga? Hijo, es la amargura de 400 años en Egipto. Pero era una catequesis infantil. No era de un culto, de una alianza nueva y definitiva. Lo que está haciendo Jesús es totalmente novedoso. No es una explicación para niños, es para vida eterna. Lo que va a explicar, esta copa es la alianza nueva que se derrama por ustedes. Háganlo siempre en memoria mía, totalmente novedoso. ¿De dónde sacó esa costumbre Jesús de dar explicaciones, de hacer gestos y explicar? Veamos el libro de Ezequiel 12:11. Yo soy un símbolo para ustedes, como he hecho yo, así se hará con ellos. Serán deportados, irán al destierro. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Escuche esto. Estamos en el libro de Ezequiel, sacerdote profeta, en el año 600 antes de Jesús. Cuando Dios ve que ese pueblo no quiere cambiar, cuando Dios ve que ese pueblo no quiere obedecer, cuando Dios ve que por más que le envíe profetas lo que hacen es matarlos, cuando siguen comprando licras, ¿cuántas licras hay en El Salvador? Millones. ¿Cuántos santos y mártires hay? Solo Monseñor Romero. Cuando ve que ese pueblo no quiere, el profeta va a hacer un gesto simbólico. Le dice, vístete como los deportados. Y vas a abrir un agujero en la pared. Y a la vista de todos ellos vas a salir, la vas a hacer con tus manos. Vas a abrir un hueco en la pared. Te vistes como deportado. Y vas a salir. Y cuando te pregunten, hey, Ezequiel, ¿por qué estás haciendo esto? Soy un deportado y ustedes serán deportados también. ¡Ja! ¡Qué terrible era! Eran gestos y explicaciones de un castigo que está por venir. En el caso de Jesús hay gestos de una bendición que te la puedes ganar o la puedes perder. Veamos la última cita. Jeremías 13:9. Así dice Yahvé, del mismo modo echaré a perder la mucha soberbia de Judá. Palabra de Dios. Expliquemos un poquito, la leen despacio, completa. Le dice Yahvé Dios al profeta, en este caso Jeremías, contemporáneo de Ezequiel, en la misma situación. Agarra una faja de lino blanco. El lino lo usaban los sacerdotes, era para cosas religiosas, era la tela más fina. Agarra una faja de lino y amárratela a la cintura. Y fue Jeremías y se compró y se la amarró. Ahora le dice, ve y entiérrala cerca del río Éufrates, Babilonia. Y fue Jeremías y le enterró cerca de una piedra cerca del río, ahí le entierras. Dice que pasó un montón de tiempo. Allá el tiempo le dice, ahora quiero que vayas a sacar la faja de lino blanco cerca de la habías enterrado. Y fue Jeremías. Y cuando la sacó ya no servía. Así dile a ese pueblo de Israel, ustedes ya no sirven para nada. Qué terrible, ¿verdad? Símbolo tremendo. Los cuidé, los protegí,
miren ahora en lo que se han convertido, en una cosa mala, en una cosa que no sirve para nada. ¿Cuántas veces? Y ni aún así entendieron, y ni aún así con esos gestos entendieron. Quiere decir, Jesucristo está en un nivel de profeta, haciendo gestos y dando la explicación. Para tratar de salvar, Ezequiel y Jeremías están tratando de hacer que el pueblo reflexione. Jesús, con la institución de la Eucaristía, está intentando que el pueblo del mundo entero reflexione. Y si no, se pierde. O lo tomamos con gracia y nos elevamos, o lo tomamos mal. Y como dice San Pablo, hasta muertos van a ver. ¿Cuál es tu decisión? ¿La vamos a tomar en gracia o en desgracia? ¿Va a haber vida o va a haber muerte en la Santa Eucaristía? Pregúntele al que está a la par. ¿Vas a tener vida o te vas a morir con la Eucaristía? Pregúntele. Veamos algunas palabras. San Ignacio de Antioquía. Hay una sola Eucaristía, porque uno solo es el cáliz para unirnos con Jesucristo el Señor. San Juan Crisóstomo dice, no solo se nos da una misma bebida, sino el beber del mismo cáliz. El Padre, queriendo inducirnos al amor mutuo, decidió que todos bebiéramos del mismo cáliz, lo cual es el culmen del amor. Qué precioso, ¿verdad? Como lo dice San Juan Crisóstomo, año 407, uno de los mejores predicadores de todos los tiempos. Y en la Edad Media, la unidad de la Iglesia está significada en la copa única de Jesucristo el Señor. La copa única es indicación de participar de la vida, pasión, muerte y glorificación de Jesucristo el Señor. Precioso. Ahora la gran pregunta que nos queda es, ¿cómo vamos a tomar a partir de ahora la Santa Eucaristía? Tenemos un reto. Yo bendigo a Dios por este curso que estamos compartiendo y apenas estamos empezando el curso. Es precioso, de verdad es precioso. Pero el punto es, ¿cómo lo vamos a hacer vida en nosotros? ¿Vamos a seguir con las mismas caras amargadas de siempre? El Señor seguirá en la Eucaristía esperándonos, con el gesto más precioso de amor que existe, pero no te puede obligar. No te puede obligar a que dejes tu vida de pecado. Simplemente te lo ruega, se presenta delante de ti y te dice, hijo, ya no me ofendas más. Hijo, ya no peques más. Es lo que puede decir, mostrarte lleno de sangre, pero no te puede obligar. Y va a llorar si tú te pierdes, porque no te puede obligar. Y está esperando que este ministerio, que tiene que ser congregación, primero Dios, pueda ser modelo de cómo se vive la presencia eucarística. ¿Qué es lo que nos impide? ¿Qué es lo que no nos permite ser eucarísticos como deberíamos? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Qué es la fe que no tenemos, que no nos permite llegar a ese nivel? Pidámosle en este momento. Pidámosle, supliquémosle al Señor que ya nunca más volvamos a tomar la presencia eucarística en pecado, con ese resentimiento, esa división que tenemos. Bendito Dios, bendito Dios. No hay palabras para darte gracias, Señor. Lo que has hecho y lo que sigues haciendo en cada uno de nosotros, Señor Dios. No hay palabras. Nunca seremos realmente cristianos, verdaderos, hasta que no nos sintamos agradecidos con el Padre como tú, Jesús. Y no seamos capaces de dar la vida como tú la has dado, con el gran gozo que había ahí en la cruz, Jesús. Jesús, ¿por qué tronamos tanto en la crisis? ¿Por qué dependemos de un marido, o de una mujer, o de una cuenta bancaria, o de un caché, o de un carisma, o de un puesto en la parroquia? Señor, ¿por qué no dependemos de ti? ¿Por qué no entramos en una competencia a ver quién sufre más con más alegría? ¿Quién es el que ama más a la persona que más daño te hace? Querido hermano, querida hermana, en el nombre de Jesús,
te exhorto, como diría San Pedro, en el nombre de Jesús, a que iniciemos la mejor etapa de nuestra vida, de la mano de Jesús Eucaristía, con el cuerpo y la sangre bendita de Jesús. No hay amor más grande, como lo decía el Padre Carlos en la misa anteriormente, texto bíblico, el Evangelio de Juan, que aquel que da la vida por el que ama. Y tenemos que amar en primer lugar a nuestros asesinos, a nuestros verdugos, a la persona que más mala, a esa mamá que tan mal te crió, a ese papá que se pasó en tu vida, a esa pareja, a ese esposo que tanto daño te ha hecho, a esos padres, a esos hijos. Ahora nace una cultura del amor, una generación de entrega. Ahora surge una nueva generación en El Salvador, de gente dispuesta a dar la vida, especialmente con las personas más difíciles. Padre, en el nombre de Jesús, Padre amado, en el nombre de Jesús, que los hijos respeten a los padres, que los padres respeten a sus hijos. Señor, sana todas esas rebeldías que todavía tenemos contigo, con los demás. Utilice el carisma de sanación, de liberación que le has prestado a algunos de los hermanos. Señor, algunos de los hermanos van a formación, otros no van a formación y cometen grandes errores. Señor, te pedimos en esta hora que por misericordia utilices ese carisma. Hermanos de sanación, hagan la obra de misericordia en favor de los demás. Bendito Dios. Señor, utiliza las manos de cada uno de ellos. Utilice ese carisma, Señor Dios, en favor de los más necesitados. Aquí hay personas, hay alguien que tiene un problema en el riñón izquierdo. Bendito Dios, duele mucho esa cintura, bendito Dios. Tiene problemas en el derecho, pero es más en el izquierdo, bendito Dios. Aquí hay personas que escuchan cosas negativas. Bendito Dios. Levanten la mano los hermanos que necesitan que se les haga oración en este momento. Levanten sus manos. Hermanos, caminen hacia los hermanos que están levantando las manitas. Hay varios hermanos levantando las manos en el nombre de Jesús. Vayan en primer lugar a esos hermanos. Bendito Dios, bendito Dios. Señor, gracias por esas manos que se levantan y por esos pies que caminan a hacer oración. Bendito Dios, la gloria es tuya, mi Señor Dios. La gloria es tuya, bendito Dios. Hay mucho estrés, hay muchas heridas de familia en esta asamblea, bendito Dios. Bendito Dios. Hay mucha inseguridad. Bendito sea, Señor Dios. Bendito Dios. Ahí hay más hermanos que siguen levantando las manos. No se detengan mucho, hay más hermanos levantando las manitas. Atiendan a los demás también en el nombre de Jesús. La obra no la hacemos nosotros, la hace el Señor, bendito Dios. Y si van a decir un mensaje, díganlo en voz baja, que no escuche la otra persona que está a la par. En el nombre de Jesús no hablen en voz alta, hablen al oído de la persona que le dan algún mensaje. En el nombre de Jesús. Bendito Dios, utilice esas manos. Señor Dios, utilice esas manos, bendito Dios. Cuántas heridas, cuántos problemas, bendito Dios. Hay un pecho con mucha angustia. Aparece una palabra incertidumbre, bendito Dios. Hay mucho estrés, bendito Dios. Sigan caminando, hermanos, no se detengan. Hermanos, no se detengan tanto en una sola persona. Aprendan a obedecer también, hermanos, en el nombre de Jesús, bendito sea. Hay más hermanos que necesitan ayuda. Bendito Dios, bendito sea. El Señor dice, protección mía tiene. Que haya paz en sus corazones, dice el Señor. Que haya paz en sus corazones, bendito Dios. Síguete manifestando, Dios eterno. Hay pechos con dolor todavía aquí. En el nombre de Jesús, sanamos esos pechos con dolor. Quitamos todo estrés en el nombre de Jesús. Hay un problema de vientre, de vejiga. En el nombre de Jesús sanamos toda vejiga con dolor. Hay un vientre abultado aquí, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Pecho con angustia, bendito sea, Señor Dios. En el nombre de Jesús quitamos toda angustia de todos los pechos que hay aquí, bendito Dios. Hay una persona con pensamiento confundido. Bendito Dios. Bendito Dios. Sigan orando, hermanos de sanación. No dejen de orar. No dejen de orar. Para eso les prestaron el carisma. No lo escondan. No es para, les van a pedir cuentas si no lo hacen. Bendito Dios. Aquí hay hermanas con heridas desde el vientre materno, dice el Señor. Dice que es urgente que se ore por esas situaciones. Bendito Dios. Glorifícate, Señor Dios. Bendito sea. Hay problemas de adulterio también aquí, dice el Señor. Aquí hay problemas de adulterio, está diciendo el Señor. Bendito Dios. De las cosas que más daño les hacen, dice el Señor.
Está hablando también de frentes cargadas el Señor, bendito sea. Limpiamos en el nombre de Jesús todo adulterio, toda frente cargada, todo dolor de vejiga, bendito Dios. Toda angustia del pecho la sacamos en el nombre de Jesús. Hay una persona con el riñón derecho, duele mucho, bendito Dios. Está conectado con un dolor de la frente, bendito sea, Señor Dios. El Señor dice, oren por buenas noticias, mis hijos, dice el Señor. Oren porque buenas noticias tengo para ustedes, pero oren más, dice el Señor. Oren doble, dice el Señor. Bendito seas, alabado sea. Hay unos hombros con mucho estrés, bendito Dios. Hay mucho estrés aquí, bendito Dios. Frentes cargadas. Hay una persona que ya estaba siendo limpiada y ha vuelto otra vez a caer. Bendito Dios, con su pensamiento atrajo otra vez lo negativo sobre sí misma. Bendito Dios. Bendito sea, Señor Dios. Sigue manifestando, Dios eterno. Gloria a ti. El Señor va a regalar una gran ternura en este momento. El Señor va a regalar una gran ternura, bendito Dios. Mis hijitos, dice el Señor, bendito Dios. Bendito seas, alabado. El Señor quiere quitar angustia de los pechos que están muy angustiados, bendito Dios. El Señor dice, ya no pongan su esperanza en el dinero, ni en las cosas, dice el Señor. Pónganla en aquel que murió y resucitó, dice el Señor. Miren que yo los espero todo el tiempo, dice el Señor. Hermanos, sientan la presencia de Jesús en Eucaristía. Sintamos la presencia de Jesús en Eucaristía. El Señor está aquí. El Jesús en Eucaristía no se queda en el sagrario solamente, su presencia está en nosotros. Bendito Dios, el Señor quiere hacer maravillas en este momento. El Señor quiere darse una vez más a cada uno de nosotros. El Señor dice, quiero actualizar la recepción que tuvieron de mí. Quiero quedarme en ustedes mucho tiempo, dice el Señor. Bendito Dios, gracias, quédate Jesús, quédate con cada uno de nosotros, Señor Dios, bendito seas. Alabado seas, todavía hay mucho estrés, hay hombros con mucho estrés, bendito seas, Señor Dios, gloria a ti, Señor Dios. Hay problemas íntimos que no han sido sanados, problemas de pareja que no han sido sanados, dice el Señor. Bendito seas, Dios eterno, gloria a ti, bendito seas, gloria a ti, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, bendito seas, alabado sea. Jesús, quisiéramos quedarnos aquí adorándote por toda la eternidad. Ya no quisiéramos otra cosa más que estar contigo. Jesús, qué lindo es estar en tu presencia. Gracias, Jesús, de verdad gracias. Te damos gracias hasta las lágrimas, Jesús. Nos sentimos conmovidos de estar delante de ti, de empezar a descubrirte, Jesús. Ver lo valioso que es tu presencia eucarística. Y nos duele las veces que no hemos podido apreciar ese gran regalo que es tu presencia en la hostia, mi Señor Dios. Nos duele, Señor, porque el país se está cayendo, el mundo se está cayendo. Bendito Dios, que la gloria sea para ti, Señor Dios. Bendito Dios, Jesús, gracias Padre, gracias Espíritu Santo, gracias también a ti, Madre Santísima. Gracias San José, modelo de esposo. Gracias ángeles y santos todos, bendito Dios. Bendito Dios, la gloria sea para ti, mi Señor Dios. Que seamos cada vez más eucarísticos, que cada vez nos unamos más a ti y seamos capaces de dar la vida como tú, mi Señor Dios, por todos, mi Señor Dios. Que ya no haya diferencia de personas, que ahora todos nos sintamos hermanos, apoyos el uno del otro, sin distingos. Que todos seamos capaces de sentirnos apoyados y amados. Bendito Dios, que la gloria sea para ti. Madre Santísima, mamita linda, madrecita preciosa, madrecita pura, nos entregaste al gran Jesús eucarístico. Ahora, Madre Santísima, te suplicamos que nos ayudes, que se rompan todas esas cadenas que nos impiden entregarnos. Madrecita, ruega por esos traumas que todavía quedan en nosotros, esa desunión, esa falta de misericordia. Ayúdanos, Madre Santísima. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, y aquellos que vamos a estar dispuestos a que se note la presencia eucarística hasta dar la vida por los demás, con la mirada puesta en el Padre,
especialmente por aquellos más difíciles, nos comprometemos con un aplauso a Jesucristo el Señor, al Jesús de Eucaristía, bendito Dios. Gloria, gloria, fuerte, fuerte para el Señor, bendito Dios. La gloria del Señor es lo menos que podemos hacer, bendito Dios. Gracias, Señor Dios. La gloria es tuya, mi Señor Dios, bendito sea. Bendito Dios. Santos como el Señor nos quiere, sacrificados como el Señor nos quiere, dando la vida, perdonando, amando a todos, bendito Dios. Gracias, Jesús. Bendito sea, Señor Dios. Gloria a ti, mi Señor Dios. Ahora salude a su hermano, a su hermana y dígale que se te note la presencia eucarística, dígale. Que se te note la presencia eucarística, dígale. Bendito Dios, que la gloria sea para ti. Gracias, hermanos y hermanas, que Jesús y María le bendiga.